Buenas tardes. Bueno, hoy día me conecté a la clase, pero no apareció nadie, así que voy a grabar lo que pensaba hacer el día de hoy. Y bueno, aquí va la clase. Estamos preparando la prueba que según calendario está para el día 27 de octubre, o sea, la próxima semana. ¿Ok? En esta prueba va a entrar todo lo que son las distribuciones normal, de student, distribución normal estándar y chi cuadrado. Y el día de hoy vamos a revisar un ejercicio que tiene que ver con la distribución normal, ¿ya? Y dice, este es un ejercicio de una prueba de un semestre pasado. Dice, una fábrica produce pistones cuyos diámetros siguen una distribución normal con media de 50, esa es la media, y desviación típica de 0,01, ¿ok? Entonces, eh, vamos a traer esos datos aquí. Entonces, la media es de 50 y la desviación típica o desviación normal es 0,01. Voy a poner acá, listo, ahí está. ¿Ok? Esos son los datos con los que vamos a trabajar. Para que un pistón sirva, su diámetro debe estar entre 49,98 y 50,02. Si el diámetro es menos que 49,98 se rechaza, y si es mayor a 50,02 se puede reprocesar una sola vez y el nuevo diámetro sigue una distribución normal con media 49,99 y desviación 0,01. ¿Okay? Entonces este es el diámetro del proceso, ¿ah? Del proceso. Y para el caso del reproceso, los valores van cambiando. ¿Okay? Son 49,99 y la desviación se mantiene. Bueno, me preguntan la letra A. ¿Cuál es la probabilidad de que el pistón sea reprocesado? Entonces, para que un pistón sea reprocesado debe medir más de 50,02. ¿Ah? Ese dato es importante. Aquí lo vamos a marcar incluso, o lo vamos a escribir acá. ¿Ah? Entonces, se considera bueno si está entre 49,98 y 50,02. ¿Ah? Esa debe ser la dimensión de los pistones. Entonces, la probabilidad que sea rechazado significa que el pistón mide más, ¿ah? Mayor o igual a 50,02. ¿Sí? Y cada vez que tengo una probabilidad de que un valor sea mayor que, debo hacer la conversión a considerarlo como 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 50,02. ¿Okay? O en este caso sería 1 menos, y la probabilidad que sea menor, que x sea menor, sería distribución, punto normal n, porque estamos trabajando con la normal, el valor de x es 50,02, la media es 50, que es el dato que estábamos manejando recién, la desviación 0,01, y luego debo acumular. ¿Okay? Entonces, hay un 2% de probabilidades de que el pistón sea reprocesado. Vamos a buscar como porcentaje acá. 2,275% de probabilidad. ¿No? Esta es la probabilidad de que sea reprocesado. Letra B. ¿Cuál es la probabilidad de que un pistón reprocesado sea rechazado? ¿Ya? En este caso, eh, tendríamos que calcular la probabilidad, ¿cierto?, en que el pistón esté entre 49,98 menor o igual. Aquí vamos a cambiar la letra A para hacer la idea de que la I corresponde al reproceso del pistón.
y 50,02. ¿Ok? Esa es la probabilidad que hay que determinar. Entonces, vamos a determinar primero la probabilidad de que el pistón, ¿ah? De que el pistón sea menor o igual que 49,98. Eso vamos a determinar ahora. Entonces, em, o sea, como estamos reprocesando, va a quedar más pequeño de lo que del diámetro exigido. Entonces, esto sería em, la distribución, punto normal, punto n, punto normal, punto n, el valor que ando buscando, que es 49,98. La media sería la media de los pistones reprocesados, que es 49,99. Las desviaciones 0,01 y acumular. ¿Ya? Ahí este sería entonces el valor, ¿no?, para para un pistón reprocesado. Y ¿qué va a ocurrir aquí con la probabilidad de que el pistón I en este caso, sea, ah, como va a ser rechazado, significa que va a quedar o más bajo de 49,98 o más grande, ¿ah?, que 50,02. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, este es el pistón reprocesado, queda más pequeño. ¿Ok? Y el segundo caso que vamos a ver, el pistón reprocesado, queda grande, más grande que el tamaño deseado. Esto sería 1 menos la distribución, ¿cierto? Como voy a calcular mayor que, debo hacer la conversión. Y el valor de X es 50,02. La desviación, la media en este caso sería 49,99 para los pistones reprocesados. La desviación es 0,01 y verdadero. Okay. Aquí tengo la probabilidad de que el pistón quede más grande, el pistón reprocesado. Entonces, aquí ahora debería sumar estas probabilidades. ¿Okay? Entonces, la probabilidad, aquí cometí un error acá, porque en realidad es así. Eh, Mayor que 50,2 y menor a 49,98. Entonces, esta probabilidad sería equivalente a la suma de los valores que están indicados arriba. 16%. Ya. Bueno, letra C. ¿Cuál es la probabilidad de que un pistón sea rechazado? ¿Ok? Entonces, para que eso ocurra, debería pasar que el pistón, en primera instancia, o sea, fíjense, voy a pensar en X es el pistón durante la primera etapa del proceso, sea menor o igual que 49,98. De esa forma el pistón va a quedar fuera, porque si queda más pequeño no se puede volver a reprocesar. O podría ocurrir que el pistón mida más, ¿no?, de 50,02. Pero en estos casos, cuando es mayor, se puede reprocesar nuevamente. ¿Ok? Y en esos casos va a estar por los pistones que queden rechazados, van a tener una probabilidad, ¿ah? Y esa va a estar multiplicada por la probabilidad de que el pistón reprocesado quede más chico o más grande, ¿ah?, que la medida solicitada.
¿Ya? Ese sería en este caso. Entonces, vamos a determinar cada una de las probabilidades por separado. La probabilidad entonces que el pistón en, en la primera etapa del proceso que sea menor a 49,98 sería la distribución punto normal punto n, el valor de x es 49,98, la media es 50, estamos pensando en el pistón que en su primera etapa del proceso la desviación es 0,01 y luego acumulado. ¿Ok? Ahí tendría la primera parte. Eh, sería 2,20, casi 2,28%. Y por otro lado, tendría que calcular la probabilidad que el pistón ahora sea mayor que la distancia, que la medida solicitada. Y en este caso sería la distribución, mismo concepto, normal n, 50,02, la media 50, la desviación es 0,01 y verdadero. Eh, aquí, ¿ok? Porque es uno menos eso. Ahí está. Eh, y aquí tengo la probabilidad en el fondo, este vendría siendo la probabilidad de la cola derecha, y aquí tengo la cola izquierda. Lo voy a dejar en la misma medida. Ahí está. Y la probabilidad de que el pistón no quede en las condiciones indicadas ya lo habíamos calculado antes. ¿Ah? De todas maneras vamos a copiar estos valores. Ahí está. ¿Ok? Entonces, para hacer este cálculo ahora sería equivalente a los 2,275% más 2,275 por 16%, que es la probabilidad de que se rechace un pistón reprocesado. Voy a dejar anotado aquí, en este caso, la fórmula de cálculo. ¿Okay? Finalmente, la letra, o sea, no, finalmente falta todavía, la letra D. ¿Cuál es el valor esperado del diámetro de los pistones que son rechazados? ¿Okay? El valor esperado del pistón rechazado. Bueno, el valor esperado de una variable que se distribuye en forma normal es la misma media. Vamos a ver acá, es la misma media. Si el valor esperado de x es mu, o sea, el valor esperado de un pistón que se procesa, ¿ah? El valor esperado de un pistón que se procesa es de 50. ¿Ah? Es el valor esperado que habíamos indicado al principio del problema, 50. Y el valor esperado de un pistón reprocesado, ¿ah? Es 49,99 milímetros. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que un pistón se reprocese? Lo calculamos acá arriba, que es 2,275. Lo vamos a anotar aquí. Probabilidad que un pistón se reprocese. ¿Ah? Ese vamos a hacer, ya lo habíamos calculado, en la letra A, que es 2,275. Entonces, en este caso, el valor esperado, el valor esperado de los pistones
que, eh, que no se rechazan sería equivalente a 50, que es el valor esperado de un pistón en la etapa de proceso, más los 49,99, que es el valor esperado de un pistón que, que ya fue sometido al reproceso, pero solamente el 2,275% de los pistones son sometidos a este reproceso. Es decir, esperado, se espera que, eh, que los pistones no rechazados midan 51,13 o 14 milímetros. Y letra E, ¿a qué valor se debe ajustar la desviación estándar del diámetro de los pistones fabricados si se desea reducir la cantidad de pistones reprocesados en un 35%? ¿Ya? O sea, un pistón que es reprocesado es un pistón, ya lo hemos conversado, que mide más de 50,02. ¿Ah? Y eso actualmente es de 2,275. ¿Sí? Yo quiero reducir ese 2,75 en un 35%. O sea que yo quiero que esa probabilidad sea igual a 1 menos el 35%, a un 35% menos, por el actual, vamos a poner 2,275%. O sea, actualmente el 2,275% son reprocesados y yo quiero reducir esa cantidad. O sea que yo quiero que ahora eh, esa nueva cantidad que se reprocesa sea inferior en un 35%. Vamos a dejar aquí como porcentaje, igual que el anterior. O sea, yo ahora quiero que de 2,275 llegara a 1,479. Voy a dejar copiado acá el proceso de cálculo. ¿No? Yo creo que esa sea la nueva cifra. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá. Eh, si yo quiero calcular esa probabilidad, fíjense que yo decía 1 menos la distribución punto normal punto n, ¿sí? Le indicaba el valor de x, que en este caso es 50,02. ¿Sí? El valor de la media, el valor de la media sigue siendo 50. ¿Sí? Y la desviación, ¿ah? La desviación, bueno, lo voy a hacer así, la desviación era 0,01, ¿ok? Y verdadero. O sea, yo hacía este cálculo y me daba 2,275, ¿ok? Pero ¿qué va a ocurrir ahora? Que la pregunta que me están haciendo es ¿a qué valor se debe ajustar la desviación estándar? O sea que ahora la desviación es una incógnita. ¿Ah? Debo averiguarla. ¿Mm? No tengo idea cuánto es. ¿Ah? Si yo quiero que esto, como resultado, me dé igual a 1,479%. ¿Ah? No sé si se logra entender. Supongo que sí. Entonces, 1 menos la distribución normal n, le voy a indicar el valor del reproceso, la media y la desviación. Es lo que yo debo conocer. No lo sé. Entonces, lo vamos a hacer así, miren. Si yo aquí tengo la desviación, que yo sabía que era 0,01, ¿ok? Esa era la desviación. Entonces, al calcular la probabilidad que me está pidiendo, esa probabilidad, yo creo que esa sea igual. Vamos a hacer de nuevo el paso, miren, 1 menos distribución punto nor punto n, x es 50,02,
la media 50, la desviación, fíjense que ahora la desviación no voy a escribir 0,01, sino que voy a hacer referencia a la celda de 37. Ahí está la desviación. ¿Ok? Y lo voy a decir acumule. ¿Ok? Ya. Fíjense que ahí está el valor. ¿Ah? El valor, que lo voy a dejar de nuevo como porcentaje. Ahí está ese valor. ¿Ok? Entonces me están preguntando ahora a qué valor debería tener la desviación para que este nuevo valor 2,275 en realidad sea 1,479%. Entonces, si yo pongo 0,5, por ejemplo, fíjense que ahora la cantidad de rechazo es 48%, muy alto. Y si pongo 0,025, el rechazo es 21. 0,0006, fíjense que el rechazo es casi cero. Entonces, yo tendría que empezar a iterar acá, ¿no? Tendría que empezar a buscar un valor que me permitiera conocer la desviación que haga que esta probabilidad sea 1,48% o 1,479%. ¿Ya? Tengo que iterar. Entonces, habría que seguir jugando aquí, 0,0, por ejemplo, estaba en 0,01, entonces vamos a poner 0,009. ¿Ah? Fíjense que ahí me estoy acercando. Ahora es 1,33. ¿Ah? Entonces, ¿cómo, ¿cómo hago en realidad? Porque es difícil estar, o más que difícil, es una pérdida de tiempo empezar a iterar hasta que encuentre la cifra que yo quiero. Entonces, cuando me encuentro frente a esa situación, vamos a usar el Excel con la opción de, me voy a datos, ¿ah? Datos, y en datos hay una sección que dice análisis de hipótesis. ¿Ok? Voy a marcar esa opción y me voy a ir a la alternativa de buscar objetivo. ¿Para qué me sirve buscar objetivo? Me permite hacer que Excel empiece a hacer todo este proceso de iteración y no hacerlo yo. Entonces, ¿qué es en buscar objetivo tiene tres opciones. La primera es definir la celda. ¿Ok? Yo quiero que esa celda, la celda que contiene el resultado, ¿no?, tome el valor de 1,479%. ¿Ok? Yo creo que la celda D38, que es donde va a estar el resultado, tome el valor de 1,479%. Cambiando, ¿cuál celda? Bueno, cambiando la celda donde está la desviación. ¿Ok? Entonces, definir celda es la celda que va a contener el resultado. En la D38 en mi caso, D38, esa celda. Yo creo que donde actualmente dice 1,313 sea igual a 1,479%. ¿Ok? Entonces la celda de 38 quiero que tome el valor de 1,479, cambiando la celda 37, que es donde está el valor de la desviación. Y le doy a aceptar. Entonces va a empezar a jugar. Bueno, en este caso yo le había puesto un valor, entonces me indican. Voy a poner de nuevo 0, perdón, no, 0,01, ese era el valor que estaba. Ahí me daba 2,275, entonces de nuevo me voy a datos, buscar objetivo y le digo definir celda. La celda de 38 quiero que tome el valor de 1,479%, cambiando la celda de 37, que es donde tengo la desviación. ¿Ya? Y fíjense que aquí me encontró un valor, 1,535. No es tan igual, pero es que lo que ocurre es que el valor que tengo acá está está con yo lo simplifiqué mucho. ¿Ah? Voy a usar todos los decimales para evitar, para evitar un problema. ¿Eh? Voy a poner aquí, le voy a pedir que pegue en los valores. ¿Ya?
lo vamos a hacer de nuevo mejor. Igual 1 menos 0,35 por, por, voy a llamar a este dato, ahí está. Voy a ver que pegue aquí valores. Ya, ahí está todo, fíjense el número. 1,478755, un número súper largo. Entonces voy a aprovechar todos los decimales de Excel, la voy a pedir de nuevo, datos, buscar objetivo, la celda, nuevamente la celda de 38, está bien, tome el valor de, voy a pegarlo, fíjense, cambiando la celda de desviación. Bueno, ahí está, esto es lo más cercano que me permite Excel. ¿Eh? Entonces el nuevo valor de la desviación es 0,009. Esta es una forma de iterar. ¿No? De hecho, yo aquí había jugado un poquito antes y me llegó otro valor, miren, 0,00913661, miren, ahí estaba más cerca. ¿Okay? Entonces me puede ayudar, es una buena aproximación. Bueno, eso. Mañana les cargo otra, mañana la clase sincrónica, así que mañana les cargaré un ejercicio usando la distribución de Student y Chi Cuadra.